está dedicado de las vacunas en general y de la vacuna contra influenza en particular. La sociedad tiene el placer de poder recibir para este webinar el patrocinio del laboratorio Sanofi, al cual agradecemos la gestión para poder juntar a los profesionales. Yo voy a hacer una pequeña introducción para después poder compartir la charla con los disertantes. Hemos denominado a este webinar Relevancia de la vacuna antigripal en personas mayores, y vamos a contar con dos disertantes realmente de lujo, a los cuales voy a presentar dentro de un ratito, que son la doctora Miriam Rosenek y el doctor Matías Manzotti. La Organización Mundial de la Salud designó, como muchos de ustedes saben, al decenio 2021-2030 como el decenio del envejecimiento saludable. Y basa el concepto del envejecimiento saludable en la definición que la misma Organización Mundial de la Salud desarrolló en el 2015 como el mantenimiento, el desarrollo y mantenimiento de edades avanzadas de la capacidad funcional. Y la capacidad funcional la define como la combinación entre la capacidad intrínseca, capacidades físicas, mentales y sensoriales, y al entorno en el cual vive esta persona mayor, pero el entorno entendido como lo más amplio, es decir, el entorno físico, social y político, y por supuesto, fundamentalmente la interacción entre ambos. Para desarrollar este diseño, esta década del envejecimiento saludable, la Organización Mundial de la Salud convoca a sociedades científicas, a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, organismos internacionales, a los profesionales, a instituciones académicas y a los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, nosotros como organizaciones científica, sociedad científica, con la colaboración del sector privado, en este caso como Sanofi, esto es una acción destinada a la promoción del envejecimiento saludable. Nosotros, cuando pensamos en la salud y la enfermedad de las personas mayores, pensamos en los sistemas de salud y en los avances tecnológicos, tanto tecnológicos de diagnóstico como de tratamiento. Y en este avance tecnológico de tratamientos tenemos que pensar en la vacunación también. Cuando nosotros pensamos en salud y enfermedad y en las intervenciones necesarias, estamos hablando de la expansión del límite de vida, de generar condiciones para prolongar la vida de las personas mayores. Sin embargo, también tenemos que pensar en la prevención de las enfermedades, y acá sí juega un rol fundamental en los avances tecnológicos, los nuevos métodos de inmunización. Pero por supuesto, también tenemos que trabajar sobre la educación de las personas mayores en cuanto al cuidado de su salud, pero también en la educación de los profesionales, de todas las disciplinas que trabajamos en el cuidado, en la prevención de las enfermedades de las personas mayores. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es la compresión de la morbilidad, es decir, que las personas vivan más años libres de discapacidades, de morbilidades y de dependencia. Y por último, tenemos que trabajar en la promoción de la salud. Y acá es el verdadero trabajo que desarrollan las sociedades científicas, en colaboración con todos los anteriores estamentos. Pero ¿por qué trabajamos en la promoción de la salud en el tercer principio básico de la geriatría, que es incrementar la calidad de vida de las personas mayores? Sin lugar a dudas, las inmunizaciones forman parte de la prevención de las enfermedades a través de la prolongación de la vida, la expansión del límite de vida, forma parte de la promoción de la salud y de la calidad de vida de este grupo etario. Para eso entonces convocamos a dos profesionales reconocidos por todos ustedes. Para hablar de influenza en personas mayores, convocamos a la doctora Miriam Rosenek. Ella es médica geriatra
médica infectóloga, es geriatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y de la Sociedad Argentina de Vacunología. En este momento, además, el día 4 pasado, el jueves pasado, asumió como vocal de la comisión directiva de la sociedad que nos convoca hoy. Y el segundo disertante, que nos va a hablar del costo de oportunidad en la indicación de la vacuna en la consulta médica, es el doctor Matías Manzotti. Él es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es médico geriatra, médico clínico, además de ser presidente de nuestra sociedad, es el tesorero de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, IAGG, y además es el jefe de la sección de geriatría del Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán. Bueno, sin más preámbulos entonces, vamos a pedirle a la doctora Rozenek si puede conectarse. Miriam, bienvenida, un gusto. Gracias, Julio, gracias por la convocatoria. Un placer, como siempre, y voy a compartir la pantalla. A ver si se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Bueno, hola a Perdón, todos. antes de que empieces, Sí, Miriam, un mensaje. Ustedes pueden a través del chat del YouTube ir colocando las preguntas, inquietudes que luego vamos a poder resolver y compartir con ustedes las respuestas. Perdón, Miriam, adelante. no, al contrario. Bueno, hola a todos, buenas noches. Vamos a charlar un poquitito del tema de influenza en adultos mayores. Amo las vacunas, así que este tema me apasiona absolutamente. Estos son mis conflictos de interés en relación a este tema y vamos a recordar un poquitito lo que es el virus influenza. Recordemos que es un virus ARN perteneciente a la familia de Orthomyxoviridae, que hay 4 virus de tipo, o sea, dentro de esta familia hay 4 virus diferentes, solo el A y el B afectan a los humanos. La influenza A es la que tiene que ver más con las pandemias, mientras que la influenza B es más impredecible. Tenemos en este momento circulando y en la vacuna actual la H1N1 y H3N2, dos de influenza A, y en la cuadrivalente 2 linajes de influenza B, Yamagata y Victoria. Se llaman linajes en vez de cepa en B, pero es lo mismo que cepa para A. La Yamagata no está presente en la vacuna trivalente que tenemos en este momento en el país, ni la recomendada por la OMS. Sabemos que la gripe da un cuadro clínico generalmente no complicado, con fiebre, tos, dolor de cuerpo, odinofagia, cefaleas, pero que puede complicarse ya sea con cuestiones respiratorias o también, y esto es lo más importante en nuestros adultos mayores, la descompensación de comorbilidades crónicas previamente estables. Recordemos que el virus de la influenza tiene una característica y es que puede cambiar un poquitito, y esto se espera todos los años, por eso la vacuna, esa es una de las causas por las cuales la vacuna tiene que cambiar un poco todos los años, y puede hacer un cambio muy grosero, eso se llama drift o shift. Las pequeñas mutaciones se llaman drift y las grandes mutaciones se llaman shift. Son tan grandes esas mutaciones que el sistema inmune es incapaz de reconocer este virus como este es el que previamente conocí. No es capaz de hacer esa interpretación y por lo tanto, esto que se produce más o menos cada 10 años, la última vez lo vivimos en el año 2009, puede generar las pandemias o las epidemias. Vamos a
recordar, y esto todos lo sabemos, que cuando uno mira a la gripe y piensa en hospitalizaciones o en mortalidad, está mirando, digamos, en un iceberg la parte de arriba, porque lo grosero de la gripe son las enfermedades y la cantidad de visitas que genera, o sea, el estrés sobre el sistema de salud que genera la influenza anualmente. En esta diapositiva lo vemos de otra manera, lo gris es la enfermedad y solo las puntitas en todos los años, desde el 2010 hasta el 2023, se ve en la puntita las hospitalizaciones en amarillito y en colorado las muertes. Entonces, la gran carga de enfermedad es la enfermedad que no llega a los hospitales en cuanto a internación. Acá vemos en este gráfico del CDC de este año la temporada otoño-invierno, o sea, para nosotros primavera y verano, de Estados Unidos en cuanto a gripe. El amarillito es la gripe A y los botones verdes son influenza B. Como verán, siempre más A que B. Acá vemos en nuestro país la incidencia acumulada de enfermedad tipo influenza en los distintos años. Vemos que una cosa más o menos estable desde el 2015 hasta el 2020, un silencio epidemiológico sobre todo en el año 2021, recordemos, estábamos todos guardados por la pandemia, que cuando salimos de nuevo, otra vez el virus influenza vuelve a ocupar su lugar en la epidemiología de la enfermedad respiratoria, un poco menos el año pasado, estabilizándose sobre sus valores históricos, y este año, esto es 2024, hasta la semana epidemiológica 12 en marzo, y vemos que ya tenemos muchos casos de influenza este año. Acá vemos en un resumen de Argentina los virus respiratorios en 2023, siempre en el Boletín Epidemiológico Nacional, todo lo que es rosa y rojo es influenza A, y todo lo que es amarillo y verde es influenza B. Vemos acá que hubo bastante influenza B en el año 2022, esto a expensas del linaje Victoria, y en el año 2023 casi nada de influenza B, prácticamente todo influenza A. Y cuando vemos acá los virus respiratorios en las unidades de monitoreo ambulatorio hasta la semana epidemiológica, hasta fin del año 2023, semana epidemiológica 52, vemos el celestito es el SARS-CoV-2, el celeste más fuertecito es el virus sincicial, y todo lo que es de más arriba del virus sincicial es influenza, como dije, en rosa A, en verde B. Entonces vemos que en las edades crecientes, menos de un año a la izquierda y a la derecha en forma creciente la edad, y vemos que en los adultos con comorbilidades fundamentalmente y en los adultos mayores son las columnas más importantes, siendo el SARS-CoV-2 el virus que el año pasado se halló con más frecuencia en las unidades de monitoreo. ¿Por qué el adulto mayor tiene esta conexión, digamos, con la influenza? ¿Cuál es la cuestión que lo hace más vulnerable a la influenza? El envejecimiento en sí mismo afecta, me parece que ahí no se me ve, ahí está. El envejecimiento en sí mismo, a través de la
gran cantidad de comorbilidades que hay en las personas mayores. La inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento normal del sistema inmune. Y en pacientes frágiles todavía más, hay una vulnerabilidad a las infecciones respiratorias virales, dentro de ellas la influenza ocupando un lugar de privilegio en este sentido. Con dos cosas que ya sabemos y que no vamos a comentar, que son el aumento de la hospitalización por un lado y de la mortalidad, pero fundamentalmente, y ahí es donde tenemos que apuntar, la reducción, como decía Julio, de la autonomía, que es fundamental en estos pacientes. Tanto que en este trabajo se muestra que 1/3 de las personas mayores de 70 años que llegan a internarse por influenza salen del hospital con una mayor discapacidad que la que entraron. Entonces, a esto, y que puede generar un deterioro importante, significativo en esta persona, tal que una persona sana, entera, robusta, sale con una necesidad de ayuda y dependencia. Entonces tenemos que empezar a ver la influenza no solo como la enfermedad aguda, más o menos grave, no importa, pero no solo como la enfermedad aguda, sino como la cola que trae después en cuanto a las complicaciones. 8 veces más riesgo de tener un ACV después de haber tenido un cuadro de influenza. 10 veces más riesgo de tener un infarto de miocardio. 8 veces más de tener una neumonía. Saben que hay una relación muy estrecha entre el virus influenza y el neumococo, porque el neumococo facilita, por determinadas cuestiones que tiene en su membrana, facilita la adherencia del virus de la influenza, y a su vez la influenza facilita la posibilidad de neumococo, con lo cual esta relación es espantosa desde el punto de vista de la morbimortalidad. La pérdida de autonomía, el 23% de las personas que llegan a tener influenza, personas mayores, pueden perder autonomía y necesitar depender de otras personas. Y en personas con diabetes, las complicaciones se dan en 3 de cada 4 personas mayores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la vacunación antigripal? No todos los países persiguen los mismos objetivos al vacunar. Por un lado, prevenir la enfermedad tipo influenza. Y esto se logra en un 70-90% de las personas menores de 65 que sean sanos, un 50-70 en los mayores de 65 de la comunidad, y en el tercer nivel, en el 14 al 45% de los pacientes que, que se vacunan, logran prevenir la infección tipo influenza. Pero aún en los que se enferman, prevenimos la severidad de la infección. ¿Cuánto? 30-70% disminuye la internación por neumonía e influenza en las personas ingresadas en geriátricos, vacunadas versus no vacunadas. Hasta un 40% se previene la internación por enfermedad respiratoria y un 80% de la mortalidad por toda causa en geriátricos. También, por lo que dijimos, evitamos las complicaciones. 70% de las personas con diabetes se complican por gripe, lo estamos evitando. El 75% de las personas con EPOC tienen exacerbaciones, lo estamos evitando. En las neoplasias tenemos personas en tratamientos antineoplásicos, el 20% prevenimos la internación cuando prevenimos la influenza. Y disminuimos el riesgo de enfermedad cardiovascular, infartos en la temporada de gripe en un 40%. Y otra intención de la vacuna
que no la tenemos en nuestro país, es disminuir la diseminación de la gripe. Entre un 38 y un 60% de diseminación en la comunidad. ¿Por qué digo que nosotros no la tenemos? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, que se vacuna a todas las edades, una de las intenciones es esta, disminuir la diseminación del virus. ¿De qué depende la efectividad de la vacuna? Por un lado, del macheo, o sea, de cuánto se parece la composición de la vacuna con las cepas que están circulando. Por otro lado, del momento de administración de la vacuna. Yo tengo que adelantarme en la administración masiva de la vacuna al momento en que sé que el virus va a empezar a circular, sabiendo que una persona más o menos tarda entre 7 y 15 días para generar la respuesta inmune a la vacuna. Por otro lado, el tipo de vacuna que yo voy a utilizar. Hay vacunas que son especialmente diseñadas, que están especialmente diseñadas para mejorar la efectividad de la vacuna en determinadas poblaciones. Y finalmente, de las características del huésped. Hay huéspedes que sabemos que responden mejor, un joven sano versus una persona que está trasplantada, por ejemplo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para influenza? Niños, bebés menores de 1 año, niños de hasta 5 años, personas adultas, o digamos, no solo adultas, de 5 años hasta 60 años con comorbilidades, los adultos mayores y las embarazadas. Esta es la embarazada más hermosa de la tierra, que es mi hija, que está por parir en cualquier momento. Así que recordemos que embarazadas y puérperas, en el calendario de vacunación se vacunan hasta los 10 días del puerperio. En las recomendaciones que nosotros hemos hecho en SADI es vacunar hasta los 6 meses, momento en que se puede vacunar el bebito y por lo tanto para protegerlo indirectamente. ¿Cuáles son las vacunas antigripales que tenemos en este momento? Por un lado, según el tipo de vacuna, podemos hablar de vacunas inactivadas y atenuadas. No tenemos vacunas atenuadas en nuestro país, sí en Brasil, por ejemplo. Según sus componentes, tenemos las vacunas tri y las cuadrivalentes. En ambas tenemos 2 cepas A y en la trivalente tenemos un linaje B y 2 en la cuadrivalente. Según la cantidad de antígeno, tenemos 15 microgramos de cada antígeno en la dosis estándar y 60 en la alta dosis. Según la plataforma de realización, podemos generar la vacuna, ya sea en huevos embrionados, en forma recombinante o en líneas celulares. Y según la adecuación al huésped, tenemos vacunas clásicas y vacunas que llamamos mejoradas, que son especialmente diseñadas, entre otros, para adultos mayores. Entonces, 2 palabras de cada una de estas vacunas, solo para tener claro cuáles son las vacunas ideales para los adultos mayores. Tenemos la vacuna adyuvantada. Esta vacuna está disponible en nuestro medio a nivel público. Esta vacuna está generada con el antígeno, con los antígenos de las 3 cepas, 2A y 1B, más un adyuvante, o sea, una sustancia inerte que se agrega al antígeno y que sirve para generar un mayor reclutamiento local de los efectores de la respuesta inmune. Por lo tanto, la vacuna es más reactogénica, molesta más. Esto genera un mayor reclutamiento local de efectores del sistema inmune, lo que hace que la vacuna genere una respuesta más robusta y más duradera en el tiempo. Esto aumenta más o menos 1/4, o sea, un 25%, la efectividad de la vacuna comparándola con la vacuna estándar. Tenemos también las vacunas elaboradas en líneas celulares. ¿Qué quiere decir esto? En vez de
utilizar el huevo para generar la vacuna, para multiplicar los antígenos vacunales, se usan directamente líneas celulares. Hay distintos tipos de líneas celulares, Vero, que son células de mono, células de perro, etc. Pero la idea es que la replicación viral en las líneas celulares no modifica demasiado las características antigénicas del virus. Y la vacuna se parece mucho más al virus circulante salvaje, digamos, que cuando se multiplica en líneas celulares. Y esto en huevos embrionados. Y esto pasa fundamentalmente con el H3N2. Por lo tanto, es más efectiva esta vacuna, sobre todo en algunas temporadas en donde el H3N2 tiene más peso. Tenemos esta vacuna también disponible en nuestro país. Y por último, la vacuna antigripal de alta dosis. Esta vacuna que también la tenemos disponible en nuestro país a partir de esta temporada, ya está disponible en privado. La diferencia con la vacuna estándar es que en vez de tener 15 microgramos de cada uno de los antígenos, de cada uno de los 4, tiene 60. Entonces genera una respuesta más robusta para todas las cepas que están en la formulación, generando, por supuesto, como habíamos dicho también, para la vacuna adyuvantada, más reactogenicidad local, o sea, más molestia local, y aumenta la eficacia también un 24% con respecto a la vacuna estándar para los adultos que reciben esta vacuna, que en nuestro país está aprobada hasta ahora, a partir de los 65 años. ¿Cuáles son las recomendaciones del CDC? Utilizar la vacuna en línea celular o bien utilizar la vacuna de alta dosis o la vacuna adyuvantada para adultos mayores, y si no hay, uso lo que tengo. Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, no hay que evitar vacunar por esperar a la vacuna ideal que ya va a llegar, que va a venir dentro de un mes, que va a venir dentro de 2. Recordemos que es importante el timing de la vacunación en relación a la circulación viral, que sabemos además que con la tropicalización del clima puede cambiar bastante. ¿Cuáles son las recomendaciones de SADI? Utilizar la vacuna trivalente adyuvantada, bien digo, o la vacuna de altas dosis en forma indistinta en adultos mayores. Recomendamos 60 años en vez de 65 por la curva de complicaciones que se ve en adultos a partir de esta edad. En caso, en segunda línea, digamos, utilizar la vacuna cuadrivalente inactivada desarrollada en línea celular, y en caso de que no tengamos esta posibilidad, utilizar la vacuna cuadrivalente o trivalente en huevos embrionados. La OMS recomendó no utilizar más vacunas cuadrivalentes, sacando a la linaje, Yamagata, porque desde el año 2020 hay un silencio en cuanto a la circulación de este linaje. La gente de la Comisión de Vacunas de SADI, en un grupo que nos reunimos para hacer una recomendación nueva de esta, o actualizar las recomendaciones, nosotros consideramos que el tiempo de no circulación de Yamagata no genera una recomendación de evitar esta cepa, evitar este linaje, en la vacuna, y por lo tanto seguimos recomendando la vacuna cuadrivalente en caso de ser posible por sobre la administración de la trivalente. Terminamos entonces con un par de mensajes. La gripe, recordemos que puede ser una enfermedad muy importante que afecte a los adultos mayores, que no solamente genera la enfermedad respiratoria aguda, sino que también
genera una cola de riesgos de otras enfermedades que terminan fragilizando a la persona mayor, que ya sea por la inmunosenescencia y por sus comorbilidades crónicas, estos pacientes tienen mayor susceptibilidad a las infecciones, dentro de los cuales la influenza lleva las de ganar, que las vacunas tradicionales para la gripe, si bien son útiles, deberían o, gracias a Dios, pueden ser mejoradas y tenemos vacunas de uso actual para personas mayores que son mejoradas y generan una respuesta mucho más importante en cuanto a la protección contra la influenza y sus complicaciones. Y recordar que no tenemos que aplazar la vacunación, sino que tenemos que tratar de utilizar la mejor vacuna que tengamos dentro de las posibilidades reales que tenemos, porque la única manera de que una vacuna actúe es cuando llega al brazo de los individuos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Excelente tu presentación. Pasamos entonces a Matías, por favor, si estás disponible. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí estoy tratando de compartir la pantalla. Julio, me avisás cuando se vea. Tenés que ampliar la pantalla. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a Julio por la presentación. Felicitaciones a Miriam por la excelente presentación. Y bueno, quisiera también agradecer al laboratorio Sanofi por patrocinar este webinar. Y quiero destacar algo que me pareció bastante interesante. Mientras estaba presentando Miriam, tuve la oportunidad de entrar a YouTube y ver que hay comentarios de personas que están en distintas provincias de Argentina: Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata también. Así que estoy muy contento. Algunos habrán podido ver el video que está subido en la página de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Em, el jueves pasado fue el cambio de autoridades, y una de las cosas que yo mencioné es que es uno de los objetivos, es de federalizar la sociedad. Así que me pone muy contento que haya tanta gente de distintas provincias e inclusive de algún otro país de Latinoamérica. Así que bueno, sin mucha más perorata, voy a empezar y voy a brindarles una visión, quizás enfocando con otro enfoque sobre la relevancia de la vacuna antigripal en las personas mayores. Voy a hablar un poco del costo de oportunidad en la indicación de la vacuna en la consulta médica, y qué hacemos un poco los médicos, y si nos cuesta indicar o no, y si estamos perdiendo oportunidades. Pero antes de eso, quiero mostrarles que los cambios a lo largo de los años, de las causas de muerte a nivel mundial, las infecciones respiratorias bajas en el año 2000 eran la cuarta causa de muerte. Es decir, ahora también es la cuarta causa de muerte en el mundo. Sin embargo, ha ido disminuyendo sustancialmente. En el año 2019, la infección respiratoria baja se cobró 2,6 millones de vidas, que significan casi medio millar de muertes menos que en el año 2000. Y esta cuarta causa de muerte a nivel global se produce principalmente en las personas mayores, ya que el 90% de las personas que fallecen son personas mayores. Pero cuando uno trata de ver esto y llevarlo a el país donde vivimos, observamos que en los países de bajos ingresos, como el nuestro,
ya no es la segunda causa de muerte, sino la cuarta causa de muerte, sino la segunda causa de muerte. Y cuando vemos qué pasó a lo largo del tiempo, vemos que en Argentina digamos, estos gráficos están sectorizados en 4 cuartos. Los de arriba son del año 2000, los de abajo son del año 2019. Y fíjense, en la parte izquierda de la pantalla ven de 65 a 69 años y la parte derecha de la pantalla ven los mayores de 85 años. Fíjense cómo ha cambiado la causa de muerte en Argentina de infecciones respiratorias bajas. En los años 2000, las personas de 65 a 69 años han cambiado de un séptimo lugar, un octavo lugar, al año 2019 un segundo lugar como causa de muerte infección respiratoria baja. Y las personas mayores de 85 años también han cambiado de un cuarto lugar a un segundo lugar. Es decir, en Argentina, la segunda causa de muerte en personas mayores son las infecciones respiratorias bajas. Y muchas de estas se deben a influenza. Quizás no lo sabemos con exactitud. Yo recuerdo hace 20 años cuando era residente y se internaba un paciente, una paciente, una persona mayor que se internaba por una neumonía, ¿no? Y le poníamos antibióticos. Primero era cuántas horas había estado el paciente sin tener antibiótico. Bueno, eh, con la pandemia de la gripe A en el año 2009, empezamos a ver que había muchas neumonías que eran de causa no bacteriana, que eran gripe A. Y con el COVID terminamos de confirmar, con la expansión de la utilización del FARES, que son los paneles virales, que había un montón de infecciones respiratorias bajas que no eran neumonías bacterianas. Había mucha influenza, parainfluenza y COVID, lógicamente, ¿no? Pero eso nos abrió la cabeza como para pensar que muchas de estas causas de muerte eran infecciones respiratorias bajas debido a infecciones virales. Y nosotros nos enfrentamos a una población que tiene unas características particulares. Desde luego tienen una complejidad eh, distinta a los adultos jóvenes, y esta complejidad está marcada por la heterogeneidad, por la prevalencia de los síndromes geriátricos, por la variabilidad en la funcionalidad que tienen las personas y cómo las internaciones impactan sobre esta funcionalidad y hacen que un paciente que por ahí era independiente antes de internarse vea restringida esta independencia para algunas actividades de la vida diaria. Y desde luego también que hay una situación en las personas mayores que es frecuente, que afecta, ¿no?, al desarrollo de las infecciones respiratorias, las gripes, que es la multimorbilidad, que es mucho más que la suma de las comorbilidades. Todo esto nos hace pensar en que estamos en un desafío, ¿no? Y nosotros tenemos como profesionales de la salud un valor profesional que va más allá de la parte económica, ¿no? Y que es el tiempo. Por ahí nos enfrentamos a situaciones en donde tenemos que asistir a una persona en la consulta médica, que puede ser una consulta ambulatoria, una consulta de un paciente que está internado o un paciente que está institucionalizado, en donde tenemos que abordar los síndromes geriátricos, la multimorbilidad, la fragilidad y diversas situaciones inherentes a las personas mayores. Y lo que tenemos es un valor que es el tiempo. Entonces nosotros tendríamos que empezar a medir, ¿no?, cómo valoramos nuestro tiempo y entender que esto es un costo de oportunidad. Y los costos de la gripe son
distintos, ¿no? Uno puede valorar los costos de la gripe de manera directa, de manera indirecta o de costos de oportunidades ganadas o oportunidades perdidas. Los costos de la gripe directos pueden estar relacionados a costos económicos, de tratamiento o inclusive de costos de internación, pero también están asociados a los costos de ausentismo laboral, con el impacto que tiene, ¿no?, el ausentismo laboral de las personas mayores robustas en la economía plateada. Eh, Ahora vamos a ver un poquito del aumento de los riesgos también de eventos cardiovasculares y los riesgos de neumonía que mencionó Miriam. Pero también hay una situación relacionada que es la descompensación de las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas reagudizadas, la descompensación de la diabetes o de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y se internan por descompensación de insuficiencia cardíaca debido a una infección por el virus de la influenza. Y también hay algunas situaciones en las que se ve una descompensación, una reagudización de situaciones crónicas como la insuficiencia renal crónica que se debe a un disparador, que en muchos casos puede ser una gripe. Y desde luego los costos directos de las internaciones que uno puede valorarlo como el costo económico de una internación, pero también lo podemos ver como otros costos indirectos. Y estos costos directos, ustedes dirán, ¿por qué hay una diapositiva de fractura de cadera si estamos viendo influenza? Bueno, yo quería mostrarles un poquitito que el año pasado presentamos este póster en un trabajo multicéntrico que hicimos con el Hospital de Bahía Blanca y el Hospital Italiano, también desde el Hospital Alemán, lógicamente, en donde observamos un trabajo de costos, ¿no? Y vimos algo muy significativo, que los costos del sector privado era distinto del sector de salud pública. Pero esto se debía a precisamente radicaba en la diferencia en los tiempos de internación. El costo global de una fractura cadera lo determinamos en $5.000, pero en la salud pública, que los pacientes estaban más tiempo internados, era más elevado. En la salud privada, que tenían menos días de internación, entonces, cuando hablamos de vacuna antigripal, tenemos que tener en claro que muchas veces lo que produce como beneficio la vacuna antigripal es la reducción de las internaciones o la reducción de los días de internación porque los cuadros no son tan severos. Entonces eso impacta sobre los costos económicos directos. En este trabajo que hizo el doctor Martín Sibori en el Hospital Ramos Mejía, se determinaron los costos de los pacientes hospitalizados por neumonía, por influenza, en el año 2022. Y si bien es un trabajo pequeño, es un trabajo, digamos, argentino, que es muy significativo porque, bueno, no tenemos tantos datos nosotros en Argentina de costos directos. Y lo que se observó, si recuerdan, habíamos dicho que la fractura de cadera valía $5.000. Bueno, el costo final por paciente de las neumonías por influenza fueron determinadas en este trabajo en $2.663. Si estos $2.600 lo comparamos con el valor que tiene la vacuna, podemos rápidamente entender que es una medida costo efectiva la vacunación. Y esto se puede observar en la literatura internacional. Este es un trabajo catalán que se observa en donde se vio distintos años y se valoró el costo medio de las internaciones y se los comparó a los pacientes vacunados con los pacientes no vacunados.
ustedes pueden ver que significativamente los costos de los pacientes no vacunados son mayores que los pacientes vacunados que se internan por influenza severa. Pero además de los costos económicos, y esto lo mencionó un poquito Miriam, es los costos en salud que tiene la enfermedad por influenza. Hay un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular de hasta 8 veces, 10 veces mayores de riesgo de infarto miocardio, alteraciones en la descompensación de la diabetes. Y esto lo sabemos hace bastante tiempo. Este trabajo, que es el trabajo inicial de Warren Gash del Lancet en el año 2009, que hizo una revisión sistemática y separó lo que eran estudios, casos controles y estudios randomizados, se puede observar que tanto en los estudios casos controles se observa una disminución de los infartos agudos miocárdicos recurrentes, como los infartos agudos miocárdicos nuevos, los paros cardíacos y la muerte relacionada por causa cardiovascular en los estudios casos controles y también en los estudios controlados aleatorizados, los randomizados, en donde se observa una disminución y un efecto de la vacunación influenza para prevenir la enfermedad isquémica coronaria. En este trabajo un poco más reciente, aunque ya tiene algunos años, se observan cuáles son los mecanismos por los cuales el virus de la influenza puede precipitar un ataque agudo miocárdico, donde se ponen de manifiesto algunas situaciones fisiológicas de inflamación aguda, liberación de citoquinas, vasoconstricción, hipoxia, taquicardia y una disrupción de la placa coronaria, lo que genera el infarto agudo de miocardio. Y en este trabajo es muy interesante y me va a dar lugar un poquito a lo que voy a tratar de ir a mencionar de la acción médica. Observen cómo se puede, se puede ver que las intervenciones para reducir la enfermedad coronaria se pueden relacionar tanto la cesación tabáquica como la indicación de estatinas o de drogas antihipertensivas tienen una acción similar, una eficacia, una efectividad similar a la vacuna de la influenza. Fíjense que hay rangos y que la vacuna de la influenza va entre el 15 y el 45% de eficacia en la prevención de un infarto agudo de miocardio, y que esto es más, si uno toma el valor mayor, es más que cualquiera de las otras intervenciones, y si uno toma el valor más bajo, quizás es similar a la de prescripción de drogas antihipertensivas o a las estatinas. Entonces, yo quisiera que reflexionemos si nosotros en nuestra conducta médica en el consultorio podemos decir que ponemos el mismo énfasis en prescribir drogas antihipertensivas o estatinas como prescribir la vacunación antigripal. Y después tenemos los costos indirectos de la gripe, que no son menores, sobre todo en la población que nos convoca, que es la de las personas mayores, y como una gripe o una influenza que requiere internación puede generar fragilización, es decir, el aumento de la situación funcional de las personas robustas hacia un estado de prefragilidad o fragilidad por el solo hecho de estar internados, y esto genere un deterioro de la funcionalidad que hasta puede llevar a las personas a un incremento de la dependencia por todo lo que conlleva una internación para las personas mayores, desde la pérdida de masa muscular. Nosotros conocemos todo lo que se refiere a la sarcopenia generada en una internación. Saben que una persona
mayor internada pierde músculo y masa muscular 4 veces más rápido que una persona adulta joven, es decir, que lo que una persona adulta joven pierde en 10 días de internación, una persona mayor lo pierde en 2 a 3 días. Y si nosotros tenemos una herramienta para prevenir la internación por influenza, deberíamos pensar en que tenemos que llegar a todas las personas mayores para evitar estos costos indirectos. Y después, el tema de los costos de la gripe como oportunidades perdidas. ¿Y a qué me refiero con oportunidades perdidas? A que en el consultorio, y lo decía al principio, nosotros nos enfrentamos a situaciones complejas en las personas mayores. Y muchas veces perdemos nuestro tiempo o dejamos de ganar nuestro tiempo en acciones que conlleven mayor beneficio a las personas mayores. Ustedes, esto lo hemos vivido todos durante décadas y décadas, hemos visto inclusive prescripto aspirina como prevención primaria para personas mayores de 60 años y en el año 2022 la recomendación de la Fuerza de Tareas Americana nos dijo que la recomendación era en contra de prescribir aspirina en bajas dosis para prevención primaria en personas mayores de 60 años. Es decir, no tenía ningún beneficio. Fíjense, número necesario para tratar era casi infinito para las muertes, es decir, no tiene ningún beneficio, y 333 había que tratar a 333 personas mayores de 60 años en prevención primaria para tener un ataque cardíaco no fatal. Y sin embargo, en 250 personas generamos un sangrado mayor. Después tenemos lo que nos piden los pacientes, ¿no? Nos sentamos y en vez de tratar de pensar en la vacuna, escuchamos al paciente que vio en alguna publicidad, en la televisión, en la radio, y vienen y nos piden vitaminas y antioxidantes. Y por ahí estamos perdiendo tiempo en estas situaciones que no redundan en beneficios para los pacientes y nos perdemos la oportunidad de indicar acciones o terapéuticas que sí redundan en un beneficio. Lo mismo pasa con la vitamina D en las personas mayores de la comunidad, donde, bueno, ya hace unos cuantos años se demostró en esta revisión de Cochrane que no había un beneficio de prescripción solamente de la vitamina D y que en las personas institucionalizadas sí tenían algún beneficio, pero el que más beneficio era cuando se acompañaba con ejercicio físico. Sin embargo, vean ustedes cómo esto cambia con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza, las personas adultas jóvenes, es beneficiosa y uno tiene que vacunar a 71 personas para prevenir una influenza severa. Cuando uno lo ve en personas de mayores de 65 años, fíjense cómo cambia ese 71 a 29. Es decir, tenemos una herramienta útil para prevenir influenza en personas mayores y es una oportunidad que que no tenemos que dejar perder en cada consulta que tengamos con las personas mayores porque redunda en beneficio. Fíjense el impacto de la vacunación antigripal en las personas mayores. Disminuye la hospitalización por neumonía e influenza en mayores de 65 años de residencia de larga estadía. Disminuye la hospitalización por enfermedades respiratorias globales y disminuye un 80% la muerte en personas mayores de residencias de larga estadía. Es decir, no hay duda que nuestros pacientes tienen que estar vacunados. Además, como beneficios, tenemos el beneficio de la disminución del riesgo de requerimientos de cuidados, es decir, evitar la dependencia, disminución del riesgo de sarcopenia y síndrome de inestabilidad de la marcha y caída por estar internado y perder masa muscular,
disminución de riesgo de malnutrición, que es lo que veo muchas veces en los pacientes cuando tienen una enfermedad aguda. Lo estamos viendo mucho ahora con el dengue, ¿no? Que vemos a los pacientes mayores que no tienen hambre, y realmente las enfermedades agudas impactan sobre la malnutrición. Y si con la vacunación antigripal podemos evitar que haya una situación de hiporexia o pérdida de apetito durante algunos días, va a redundar en un beneficio significativo para nuestros pacientes. Para ir finalizando, me gustaría dejar el mensaje de que creo yo que es un tiempo para pensar, ¿no? ¿Cuánto nos lleva el esfuerzo de indicar la vacuna antigripal durante la consulta médica? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos? Y fíjense que no es casualidad que haya puesto beneficios con ese tamaño de letra y los riesgos con ese tamaño pequeño de letra. Así que para finalizar, me gustaría comentarles que desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, porque Miriam habló de recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología y me da un poco de vergüenza, así que vamos a cambiar esa vergüenza por orgullo. Y este año estamos trabajando para el desarrollo del Consenso Argentino de Inmunización en Personas Mayores, que estamos trabajando mucho con un equipo eh, multidisciplinario, transdisciplinario, con licenciados en enfermería, infectólogos, inmunólogos, geriatras y gerontólogos, que si llegamos a buen puerto, lo vamos a estar presentando en el Congreso de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría en Mar del Plata el 12 y 13 de septiembre. Así que, sin más, le quiero agradecer a todos. Creo que nos quedan unos minutos para poder ver los comentarios que nos dejan en YouTube y contestar las preguntas si las tienen. Bueno, excelente presentación, Matías, y al igual que la presentación de Miriam. Yo te voy a pasar ahora a leer algunas consultas que hemos tenido. Primero, quiero reiterar algo que vos mencionaste hace un rato y que es precisamente la cantidad de participantes de lugares tan disímiles. Y me sorprende la cantidad de colegas que están conectados desde Paraguay. Así que un gusto tenerlos presentes a través de nuestro YouTube. Yo te voy a hacer algunas preguntitas para Miriam. No, nos pregunta la doctora Giver, en realidad, caso de que esta persona sea robusta, frágil o que tenga una enfermedad cáncer, por ejemplo. Julio, te congelaste y no se escuchó qué preguntó. La Perdón. pregunta se relaciona con cuál es la mejor vacuna para las personas mayores con referencia a si es robusto, frágil o presenta diagnóstico de cáncer. Las vacunas que tenemos, gracias por la pregunta, las vacunas que tenemos en nuestro país son todas inactivadas, o sea, cualquier persona inmunocompetente o inmunocomprometida puede recibir todas las vacunas que tenemos en el país, con lo cual seguimos eligiendo las vacunas mejoradas para cualquier persona mayor de 65 años tenga o no alguna comorbilidad asociada. En este sentido, tanto la vacuna de alta dosis como la vacuna adyuvantada son vacunas adecuadas e ideales para esta población. Gracias, Miriam. Matías, te preguntan si podés desarrollar brevemente el concepto de la diferencia entre autonomía e independencia. Sí, es muy interesante pregunta, gracias por hacerla.
la funcionalidad, ¿no? Es la capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, sin necesidad de que un tercero nos asista, es la independencia. Cuando requerimos de alguien para realizar estas actividades, somos dependientes, a veces parcialmente, a veces completamente, y esto es lo que se denomina funcionalidad, ¿no? Que habla de la dependencia o la independencia. La autonomía es un concepto que se contrapone con la heterotomía, que significa la capacidad de toma de decisión, es decir, la posibilidad que tiene una persona de decidir por sí misma. Eso es la autonomía. Muchas veces van de la mano la dependencia y la heterotomía, pero en general no. En general, una persona puede tener trastorno de funcionalidad y depender de otra persona para realizar las actividades de vida diaria, pero sigue siendo autónoma porque sigue teniendo capacidad para tomar sus propias decisiones. Eso lo vemos muchas veces con las personas que tienen trastornos en la movilidad, en la marcha, que por ahí requieren que alguien los acompañe o que alguien los ayude a subir a un medio de transporte o que alguien los lleve en silla de rueda, pero que toman las decisiones ellos mismos y son autónomos. Esa es la principal explicación. Gracias, Matías. Miriam, la doctora Villalba te consulta que en caso de no poder aplicarse juntas la vacuna antigripal, neumococo y COVID por razones de disponibilidad, ¿con qué tiempo hay que espaciar las aplicaciones entre ellas para aplicarlas? Cuando empezamos a usar la vacuna de COVID, las vacunas de COVID en realidad, no sabíamos mucho qué esperar en cuanto a efectos adversos. Entonces, y también a lo que se llama la inmunogenicidad, o sea, la capacidad de generar respuesta inmune de esta vacuna, razón por la cual esta vacuna estaba separada, primero fue un mes, después fue 15 días, de otras vacunas de aplicación habitual en esta población. Ahora que ya sabemos qué esperar de la vacuna y ya tenemos trabajos suficientes como para asegurar que aún aplicando las vacunas todas juntas o con cualquier intervalo entre ellas, esto no afecta la respuesta inmune ni la generación de efectos adversos, podemos autorizar la aplicación de todas estas vacunas, todas las vacunas que se utilizan en adultos mayores, la gripe, cualquiera de las vacunas de neumonía, cualquiera de las vacunas disponibles de COVID, la vacuna doble, la vacuna de hepatitis, todas estas vacunas pueden aplicarse juntas o con cualquier intervalo entre ellas. Muchísimas gracias. Ha sido realmente aclarador la respuesta. Miriam, cuando tenemos un paciente con diagnóstico de dengue, ¿cuál es el tiempo, el periodo que hay que esperar para realizar el refuerzo anual de COVID, perdón, semestral sería, ¿no? De COVID y el refuerzo anual de antigripal. Hay algo muy importante que en el consenso lo vamos a dejar muy claro también, que es las falsas contraindicaciones de vacunación. La enfermedad aguda, cualquiera sea, una enfermedad respiratoria, una enfermedad infecciosa aguda, lo que sea, que no es grave, no contraindica la vacunación. Cuando la enfermedad es, el caso del dengue, cuando es sintomático, es realmente difícil de llevar, convengamos, puede no ser grave, pero es inaguantable, con lo cual, ni bien termine el cuadro agudo, se puede vacunar para cualquiera de estas vacunas. No así, por supuesto, para dengue, ¿no? Que hay que Matías, esperar. Matías, a ver, espérate que perdí. No, nos pregunta Laura Zifferman,
que no comprende la importancia de la vitamina D. Y en contexto con esta misma pregunta, Ana nos pregunta si la vitamina D hay que indicarla con ejercicios o cuáles son los ejercicios más indicados. Bueno, quizás no fue muy claro el concepto que quería transmitir, o por ahí estas personas no entendieron. El concepto en realidad apuntaba no a la vitamina D, sino a lo que hacemos en nuestro tiempo, que es como profesionales, que es el mayor valor que tenemos, ¿no? Em, y cómo tratar de valorar, con las evidencias disponibles que tenemos, las mejores acciones terapéuticas que redundan en beneficios relevantes para las personas mayores. ¿Qué quiero decir con beneficios relevantes para las personas mayores? Por ejemplo, una acción terapéutica que reduzca las internaciones o la muerte son desenlaces clínicamente relevantes. ¿Qué quiero decir con beneficios relevantes para las personas mayores? Julio, por favor, muteate un poquito. Gracias. Em, cuando, cuando hablamos de vitamina D, yo lo puse como ejemplo de algo que muchas veces hacemos, o los multivitamínicos, y que realmente tienen beneficios que no son estrictamente relevantes desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la vitamina D puede reducir el riesgo de fracturas en personas institucionalizadas, pero no en personas mayores robustas de la comunidad. Y por ahí estamos gastando un tiempo durante la consulta en charlar de la vitamina D y lo perdemos como costo de oportunidad en hablar de la vacuna antigripal. Sí me parece muy relevante prescribir ejercicio físico, que eso sí está relacionado a calidad de vida, desenlaces clínicamente relevantes, y es mucho, digamos, más importante poder tomarse un tiempo para prescribir ejercicios que para prescribir otras acciones terapéuticas de que no tengan tanto valor desde el punto de vista de la eficiencia de la acción médica terapéutica. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, estamos justo en 14, 20:14, así que nos queda un minuto para agradecer la presencia de todo el auditorio, realmente muy federal y latinoamericano. Para nosotros, para la sociedad argentina, siempre es un placer contar con todos ustedes. Además, agradecerte a vos, Matías, a vos, Miriam, por las excelentes presentaciones. Y tenemos acá también a Florencia, que es de la doctora López, que es del laboratorio patrocinante y que ahí pone un corazoncito. Ustedes no lo ven porque ella, al no abrir la pantalla, no pueden ver el corazoncito que compartió con nosotros, pero nosotros compartimos nuestro corazón con quienes nos ayudan de esta manera tan importante en difundir los conceptos y conocimientos geriátricos entre todos los colegas, tanto de atención primaria como especializado. ¿Me sonrojás, Julio? No, por el contrario, Julio, qué dulce. Florencia, un placer, un recontra placer tenerlos ustedes acá. No sé, Matías, si como presidente de la sociedad querés decir la última palabra. Para nada, me parece que empezar un periodo con nuevas autoridades, con esta actividad, es muy auspicioso, y muy feliz de poder compartir este webinar con todos ustedes. Así que gracias por estar. Vamos a seguir teniendo muchas actividades, estén pendientes de nuestras redes, porque nada, quiero que estemos activos. Muchísimas Bueno, gracias. hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias por participar y, como dice Matías, sigamos haciendo de esto un aprendizaje continuo. Bueno, muchísimas gracias. Oscar.